Y lo menciono porque aquí en México hay una sobreexplotación de nuestros recursos por las mineras extranjeras. De hecho, uno de los segmentos que más me han parado los pelos de Jesús Lemus, periodista de a pie, perseguido en tiempos de Calderón por el presidente y por Genaro García Luna, autor de El Licenciado, su más reciente libro, fue precisamente sobre la explotación minera y cómo estas mineras han recibido concesiones en gobiernos pasados que las tienen controlando una gran parte del territorio mexicano. Y uno se preguntaría, y me da mucho gusto saludar a Jesús Lemus, si no corre riesgo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que estas empresas busquen desestabilizar aún más, envenenar el discurso público cuando se habla de la posibilidad, porque ya hay una iniciativa en el Senado, de nacionalizar el litio. Me da mucho gusto saludarte, Jesús Lemus, ¿cómo estás? Saludos, te saludo con gusto, mi querido Vicente Serrano, siempre un placer poder platicar contigo estos temas, y bueno, saludo también a la audiencia que siempre nos hace favor de seguirnos a través de Sin Censura, el espacio libre como el viento, siempre con un placer y un orgullo estar aquí en tu programa, mi querido maestro. Oye, Jesús, ¿exagero escuchando No. a Luis Arce? ¿Exagero cuando se habla de litio con más fuerza en nuestro país? Cuando ayer incluso Ernesto Ledesma de Rompeviento TV le dice que el pueblo de México apoyaría una nacionalización del litio y así se planteara oficialmente desde la presidencia. Dame tu punto de vista, conociendo lo que ya nos has compartido aquí, la rapacidad de la industria minera, sobre todo extranjera, en nuestro país. Sí, muchas gracias, mi querido Vicente. Pues sí, fíjate que el tema de la minería es un tema que está sobrevaluado, no se ha tocado en su justa dimensión, pero realmente ahí se está gestando un gran monstruo, mi querido Vicente, un gran monstruo que puede en un momento determinado acabar prácticamente, no nada más con el gobierno, sino con todo el país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, puso el dedo en la llaga a señalar que uno de los financiadores del golpe de Estado que vivió en aquella nación, que se vio en aquella nación hermana, que obligó al exilio, lo habrás de recordar, al expresidente Evo Morales y al propio Luis Arce, fue orquestado precisamente por empresas mineras transnacionales, encabezadas por Tesla, de Elon Musk, las que chocaron en el desacuerdo con el gobierno boliviano por el control de los yacimientos de litio. Ojo, y lo digo con mucha responsabilidad, mi querido Vicente, eso que vivió Bolivia en el 2019 no está nada distante de que pueda suceder en México, en donde por lo menos hay 12 empresas ya transnacionales, entre ellas Tesla, aquella que golpeó a Bolivia, que se han apropiado de los yacimientos de litio que existen en México, las que fueron beneficiadas con concesiones a perpetuidad por el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de la llamada reforma energética. Hay que recordar, Vicente, que el litio, que nuestro país es muy rico, es uno de los metales más altamente demandados en la industria de las comunicaciones y militar, pues no solo es elemental para su uso en la elaboración de baterías recargables para vehículos y equipos de telecomunicaciones, sino porque es esencial en la fabricación de bombas de hidrógeno. El litio, hasta el gobierno de Felipe Calderón, era considerado un metal prioritario para la Estrategia de Seguridad Nacional de México, por lo que su explotación estaba restringida y solo el Estado mexicano era el único que podía hacer la extracción de ese recurso. Pero el presidente Felipe Calderón modificó la Ley de Seguridad Nacional y abrió la participación allá por el 2010 a empresas privadas para la explotación de ese metal. Fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que inauguró esa decisión de otorgar concesiones de explotación de litio a las empresas transnacionales que así lo quisieran, entregando los principales yacimientos de este metal a empresas que lo solicitaron, poniendo en riesgo con ello la seguridad del país. México al día de hoy cuenta con por lo menos 20 grandes yacimientos de litio en los estados de Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila y Zacatecas, en donde de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano,
se tienen reservas probadas por 3.5 millones de toneladas, que representan para nuestro país una alternativa sin problemas para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones nacionales en los próximos 20 años. Pero desde el 2016, las reservas de litio mexicano comenzaron a ser entregadas a la planta extractiva transnacional. La primera concesión que se otorgó para la extracción irrestricta de litio fue a la empresa china AA Mine Holding, la que cuenta con permisos de explotación de 50 años para las zonas de El Aguajito, El Pinole, en Baja California. A esta empresa china también se han sumado la firma inglesa Alien Metals, la que opera 3 yacimientos en Zacatecas, los conocidos como Pozo Hondo, Abundancia y El Columpio, en donde el gobierno federal pasado le otorgó permisos de explotación por 50 años, los que concluyen en el 2066 o antes si se agotan las vetas de metal. Otra beneficiada de la explotación del litio es la firma inglesa canadiense Bacanora Minerals, la que se ha apropiado de 2 minas de litio en Sonora, en donde también participan las mineras Candens y Rare Earth Minerals, igualmente establecidas en el estado de Sonora, las que sumados a la explotación de los yacimientos han generado el desplazamiento de 3 comunidades indígenas. Las empresas de capital canadiense y australiano, Infinito Lithium Corp y Lithium Australia, se beneficiaron con concesiones para explotar las minas Electra y Agua Fría en Sonora, mientras que las españolas Lithiumex y Salinas Lagon explotan la mina San Luis en San Luis Potosí, igual que lo hace la canadiense Vanguard Lithium en la mina Salar del Diablo en Baja California. Pero de todas las mineras, la que más concesiones tiene para la extracción de litio es la canadiense Organimax, la que explota las minas La Doncella, Saldívar, Santa Clara, Salitral, Caligüey, El Barril y La Salada en Zacatecas, y la mina Hernández, La Colorada, Chapala y San José en San Luis Potosí, así como los Remedios, Mayra y Viesca en Coahuila. Por su parte, la minera norteamericana ligada a Tesla, Pan American Lithium, se ha hecho de las concesiones mineras en los yacimientos Las Escondidas y Cerro Prieto en Baja California. La canadiense Radius Gold tiene a su cargo la mina Radius en Coahuila, y la canadiense Zenith ya explota las minas Ilescas, San Juan y San Vicente en Zacatecas. Esta explotación de litio, que parece inicua, como la de cualquier otro mineral o metal del subsuelo mexicano, en realidad es un gran riesgo para el gobierno mexicano, sobre todo para el de la Cuarta Transformación, pues estas empresas, y hay que decirlo de manera muy clara, Vicente, son financiadoras de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el brazo con el que golpea Claudio X González Laporte a la administración del presidente López Obrador. Y no solo eso, este grupo de empresas que hoy son dueñas de los más grandes yacimientos de litio que existen en el subsuelo mexicano, son también parte del grupo empresarial que se ha dicho en contra de la contrarreforma energética del presidente López Obrador, lo que no es difícil de entender si se considera que la contrarreforma de AMLO pretende la recuperación de la soberanía nacional en materia energética. Por eso, no es nada alejado suponer que en caso de que la política energética de la Cuarta Transformación vaya contra los intereses de estas transnacionales, en un eventual proceso de nacionalización de las reservas de litio por intereses de seguridad nacional, esas empresas serían las primeras en aportar recursos para una desestabilización del gobierno federal. Algunas de ellas, como Tesla, ya lo hicieron en Bolivia, cuando desestabilizaron el gobierno de Evo Morales al perder el control de la extracción de litio, y puede recurrir a la misma estrategia en México si se ven amenazados sus intereses económicos. Por eso hay que estar más bien muy vigilantes sobre el comportamiento de estos consorcios, pues existen evidencias de que estas empresas ya comenzaron con su reacción. Desde la tesorería de muchas empresas mineras, incluidas estas que explotan nuestro litio y otras dedicadas a la explotación del petróleo, han salido fondos para financiar el movimiento de Frena, el que insiste en una campaña mediática que inútilmente reclama la renuncia del presidente López Obrador. Para que no suceda lo que en Bolivia, mi querido Vicente, el gobierno mexicano debe actuar ya en forma directa sobre las empresas que se están beneficiando con nuestros recursos, o al menos poner los candados necesarios para atarle las manos y no dejar que desestabilicen al gobierno de nuestro país.
ya puso el dedo en la llaga el presidente Luis Arce, ya nos dijo qué pasó realmente en Bolivia, y por supuesto que no vamos a permitir que eso pase en México, porque las empresas transnacionales mineras, aparte de estar saqueando el recurso natural, se quieren también apropiar de la vida, se quieren apropiar de la nación completa a través de estas gentes, de estos emisarios del pasado que insisten en que el país sea de unos cuantos, mi querido Vicente. Ese es mi comentario. Jesús, ¿de qué tamaño sería en caso de que se diera? No estoy diciendo que así lo piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién soy yo para saberlo? No tengo una bola de cristal. Pero en caso de que se diera la nacionalización del litio, comparado, por ejemplo, con la expropiación petrolera en tiempos tecnológicos, en pleno 2021, cuando el litio se utiliza para las baterías, ¿qué trascendencia tendría esta posibilidad? No, sin duda alguna, Vicente, sería un hecho histórico del tamaño de la expropiación petrolera que hizo el general Lázaro Cárdenas en el 38. Creo que si el presidente de la República, López Obrador, decidiera tomar el control del litio como corresponde a un gobierno nacionalista que es el que encabeza, creo que sería un hito histórico, sería de esa magnitud, sería colocarse a la altura de ese nivel histórico, porque nos estaría asegurando a los mexicanos una soberanía energética. Tú lo dices y lo dices muy bien, mi querido Vicente, el litio es fundamental para el manejo de las nuevas tecnologías que están, de las que México no se puede sustraer y de las que están en puerta, justamente en este momento donde ya nadie vive sin el celular, ya nadie vive sin la telecomunicación, sin el internet. O sea, eso es fundamental, el litio, sobre todo también para el manejo pues de vehículos autónomos, que ya no se utilice hidrocarburos para su movimiento. Entonces creo que estamos hablando de un hecho histórico que sería colocar al presidente López Obrador a la altura del presidente Lázaro Cárdenas, porque nos devolvería la posibilidad de que México no tendría que depender nunca más para la obtención de litio para su propio desarrollo tecnológico. Jesús, muchos me dijeron que estaba loco, que era un amarillista por hacer paralelos entre México y Bolivia. Por eso tenemos meses con Alina Duarte, quien estuvo precisamente cubriendo las elecciones que llevaron a Lucho Arce a la presidencia. Hemos hecho nuestro esfuerzo independiente desde esta trinchera, orgullosamente independiente y alternativa. Muchos también nos criticaron por estar exhibiendo a los Gilberto Lozano, a los de Frena, hoy hasta los Loret Mola y a los Pedro Ferriz, que Pedro Ferriz de Con hasta buscaba ser asesor de empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos. Yo creo que ya con esto queda claro que no podemos menospreciar ni subestimar nada. No, por supuesto que no, mi querido Vicente. Y lo que ha vivido el pueblo boliviano en la última década, creo que debe de ser nuestro propio reflejo como pueblo mexicano. Creo que lo que le pasó a los bolivianos, al pueblo boliviano, nuestro hermano pueblo boliviano, nos puede pasar a los mexicanos. Mira, ya lo vivieron ellos también con el intento de la nacionalización, con el intento de la privatización del agua. Ya vimos cómo muchas comunidades se fueron quedando secas, sin abasto del agua, porque justamente se intentó pues la privatización por los intereses económicos de las transnacionales de ese recurso, y ya vimos cómo muchos pueblos se tuvieron que alzar para recuperar el agua, y ya vimos cómo tuvo que actuar el gobierno de Evo Morales para establecer leyes y mecanismos que garantizaran el suministro del agua a las comunidades naturales. Y creo que eso que pasó es un ejemplo también de lo que puede pasar, por hablar únicamente en términos del recurso del agua, y lo que les pasó en torno a la minería con este golpe de Estado que ha puesto el presidente Luis Arce sobre la mesa y que ha expuesto claramente la cara perversa de Tesla, al llegar al extremo de la desestabilización de un país, y que lo vemos, por ejemplo, también en Venezuela, cómo se ha desestabilizado todo un país por los intereses de un grupo de empresarios. Eso, ojo, porque eso puede ser el destino de México, y por supuesto que no estamos en posibilidad los mexicanos de permitirnos ese ensayo que venga otra vez
los yanquis, los europeos, los asiáticos, que vengan otra vez a apropiarse de nuestros recursos de esa manera tan ilegal y tan perversa. Creo que lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Bolivia, lo que le pasó al pueblo boliviano, nos puede ocurrir en un determinado momento a nosotros si no actúa el gobierno de manera muy clara y muy directa también contra esas empresas, y sobre todo viendo por el interés del pueblo mexicano, viendo por el interés de una nación que a final de cuentas tenga la posibilidad de enfrentarse al futuro, cual sea, pero con los elementos y los recursos la propia naturaleza nos ha brindado, y que afortunadamente somos vastos y somos ricos en ese sentido. Creo que nos puede pasar esa situación, mi querido Vicente. Para cerrar, Jesús, ya sabes que te respeto, te admiro y paso por ti. Gracias, algunos igual. Otros temas, nada más un tema para cerrar y con una reflexión, un comentario. La encuesta nacional, y grábeme, don David, por favor, la encuesta nacional de cultura cívica, elaborada por el INEGI y el INE, revela que de cara a las próximas elecciones en México, solo el 2.5% de los ciudadanos confía en los partidos políticos. El 13.8% también dijo confiar, solo el 13.8% en los servidores públicos. Un porcentaje también ínfimo, el 16%, el que se fía de los sacerdotes. En los medios de comunicación solo confía el 11% y confía mucho. Y el 25.9% tendría confianza en las universidades públicas. En materia de corrupción, el 17.4% de quienes participaron en este ejercicio consideró que es muy posible disminuirla, y el 36.8% contestó que es algo posible. Los mayores niveles de credibilidad recayeron en el Ejército, en la Guardia Nacional, y anuncia el propio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que también en el INE, bueno, dicen, yo no me voy con la finta, pero dame tu opinión acerca de esto, por ejemplo, ¿no? Que solo el 11% de los mexicanos encuestados confía en los medios de comunicación, que pues solo el 2.5% de los ciudadanos confía en los partidos políticos. Son reveladores estos datos, Jesús. Muy reveladores, pero como dicen en mi pueblo, la burra no era arisca, la hicieron los chingadazos, ¿no? Entonces, creo que los mexicanos, lo que hoy, la falta de confianza que hay hacia los medios de comunicación, que ojo, no hablo de los periodistas, hablo de los medios de comunicación, pues es precisamente por esa bola de corrupción que vimos en el pasado. Vimos cómo se repartieron los miles de millones de pesos entre un grupito de unas cuantas empresas dedicadas a vender el silencio, como Televisa, TV Azteca, Universal, Excelsior, Reforma, y la lista sigue, ¿no? Y también como algunos supuestos periodistas, que hay que decirlo también de manera muy clara, no son más que comunicadores o presentadores de noticias, pues cobraron también por su silencio. Y entonces, por la sociedad, por supuesto, hoy tú le hablas a la gente desde el plano de vista de ser periodista, y lo primero que te tachan es que si eres o no eres chayotero, ¿no? ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo ha quedado la idea de que todos los periodistas, de los que se hablan en la televisión, los que están en la radio, o en las principales portadas de los medios nacionales, pues recibieron un beneficio económico. Entonces, ¿cómo vas a creer en un medio informativo, o en un gremio informativo, que el pasado nos ha dicho, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna llevaba carretones de dinero a Televisa y TV Azteca para aparentar de que su lucha contra el narco iba bien, y era solo exhibir inocentes, y para eso se prestaban pues muchos presentadores de noticias que se dicen periodistas falsamente. Pues cómo creer en ellos y cómo creer en los medios de comunicación que le aplaudieron a Enrique Peña Nieto, que le aplaudieron sus reformas, que le aplaudieron todo lo que hacía el presidente de la República a cambio de un pago y de un soborno. O sea, por eso la gente pues está decepcionada, por supuesto, de los medios de comunicación. Ese es un gran problema que tenemos los que estamos dentro del gremio informativo, los que somos periodistas, los que hacemos reporteo todos los días. Pues nos enfrentamos a la incredulidad de la gente, porque pues precisamente venimos de 12 años de un manejo mediático a favor del sistema, pagado desde las arcas de
de empresas particulares o de las arcas del gobierno federal, pues se deja de creer completamente. Y por lo que pasa con los con los partidos políticos, pues no es distinto. Hoy vemos que de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio, pues los partidos, esa alianza PRI, PAN, PRD, pues está más desacreditada que nada, pues porque llevan pues cartuchos muy quemados, y también dentro de Morena hay muchos cartuchos muy quemados. Hay que decir también de manera clara, Vicente, que también Morena se han infiltrado algunos expriistas, algunos expanistas, algunos experredistas, que con el solo abanderamiento de este nuevo partido que ofrece una alternativa de renovación nacional, pues quieren cobijarse, y por eso la gente comienza a desconfiar de ellos. Pero como dijo el presidente López Obrador, en lo que toca a los medios de comunicación, no somos iguales todos. Entonces, ahí también hay que llamarle a la gente para invitarla a que se acerquen a espacios como este, como el de Sin Censura, a otros medios de comunicación independientes que están en la red, que salen impresos, que se escuchan de manera pues muy modesta en algunas regiones, pues que también se acerquen y que vean que hay buen periodismo a nivel nacional y que no a todos nos han comprado, no todos hemos vendido la conciencia, todas tenemos mucha dignidad y tenemos mucho que aportar. En lo que hace a los partidos políticos, pues bueno, hay que revisar los antecedentes históricos y políticos de cada uno de esos actores, sobre todo los que van a participar en estas 15 gubernaturas que se exponen al electorado, en estos 500 diputados federales que habrán de llegar a la Cámara en la próxima legislatura, y de estos casi 19,900 cargos de elección popular que se van a dar en todo el territorio nacional, para elegir justamente a los mejores elementos, porque estoy seguro que dentro de todos, pues no todos son escoria, no todos los políticos que van a la contienda son basura, ¿no? Hay también muy buenos aspirantes a una posición política que pueden hacer un buen trabajo. Pero insisto, volviendo a tu pregunta, Vicente, creo que este descrédito de los medios de comunicación, en el que solamente el 11% de la gente cree y solamente el 25% cree en los políticos, pues es producto de esa larga trayectoria, de esa larga historia de traicionar a la población, porque los periodistas también, muchos periodistas también han traicionado a su lector, a su audiencia, vendiéndoles mentiras falsas, contándoles verdades a medias, o simplemente dándoles un silencio que no se merece la sociedad. Bien dicho, Jesús Lemus. Oye, Jesús, pues sigamos invitando a la gente para que busque El Licenciado, si es que no han leído tu más reciente libro, y que te sigan apoyando con todo en redes sociales, a un periodista de a pie, a un periodista independiente, a un periodista comprometido con la verdad. Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, invitarle a la audiencia de Sin Censura que me sigan apoyando, como lo han hecho ya muchos, con el libro El Licenciado. Está todavía en librerías, todavía no se agota al 100% el primer tiraje de los 20,000 libros, ya andamos sobre los 13,000, pero todavía no se nos agota los 20,000. Entonces, que nos apoyen para poder seguir haciendo trabajo independiente, mi querido Vicente. El Licenciado lo encuentran en todas las librerías. Muchas de las principales librerías tienen plataformas digitales donde se puede solicitar y el libro se les hace llegar hasta la puerta de sus casas. Me pueden también seguir, por supuesto, en redes sociales. Yo ahí estoy subiendo también de manera permanente lo que escribo en Los Ángeles Times, lo que escribo en el Ángel Metropolitano, y ahí estoy en contacto con mis lectores. Me buscan en redes sociales y me encuentran como Jesús Lemus Barajas en Facebook y como @Lemus Barajas en Twitter, y ahí estoy en contacto con toda la población, y agradecerte mucho, mi querido Vicente, esta posibilidad de contacto con la gente. Te mando un abrazo, Jesús, estamos al pendiente. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Es Jesús Lemus, el gran Jesús Lemus, hablando con nosotros sin censura, orgullosamente parte de esta familia que habla sin pelos en la lengua.